Hola, bienvenidos a esta clase. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Vamos a iniciar. Recordemos que estamos en nuestra tercera sesión. Y bueno, pues aquí tenemos una frase muy importante para analizar, para comenzar con toda la actitud esta sesión, que dice así: el que abandona no tiene premio. Cada uno de ustedes la va a analizar. Posteriormente vamos a conocer lo que es nuestra agenda del día de hoy, tal y como lo están observando. Vamos a estar trabajando con conocer qué es la filosofía medieval, algunas características, las escuelas filosóficas. Vamos a ver también quién fue San Agustín y por qué es importante hablar de él dentro de lo que es la filosofía de la educación. También vamos a estar hablando de Santo Tomás, que también es importante, sobre el Renacimiento, sobre la Ilustración, la educación contemporánea ya de este siglo XXI, y vamos a estar conociendo algunos modelos educativos que se basan en lo que es el humanismo. Por último, vamos a terminar esta asignatura con la relación del humanismo con la educación. En la clase pasada recordemos que quedaron pendientes terminar de hablar de estos últimos filósofos que vamos a terminarlos en esta sesión, y principalmente pues era sobre René Descartes, ¿no? Principalmente, bueno, sabemos que él fue un filósofo, científico, matemático de origen francés. Se le conoce también como el padre de la filosofía moderna, de la geometría analítica, del mecanicismo, de la física. En pocas palabras, estamos hablando que René, pues fue uno de los grandes hombres de lo que es la ciencia de en ese momento de la época. Ahora, vamos a conocer un poco de su biografía. Él nace el 31 de marzo de 1596, fallece el 11 de febrero de 1650, alrededor de 53 años. Vemos que su causa de muerte pues es la neumonía. Recordemos que en ese momento no había un tratamiento indicado para la infección que causa. Recordemos que esta, digamos, enfermedad, pues es una infección del sistema respiratorio, ¿no? Que obviamente pues inflama algunos espacios de los pulmones, y obviamente pues eso provoca tos, dificultad para respirar, la respiración obviamente rápida. Y las causas, bueno, puede ser por bacterias, por virus, y bueno, pues esa fue la causa de muerte de lo que viene siendo René Descartes. Ahora vamos a hablar un poco sobre las ocupaciones que él tuvo. Principalmente, como les comentaba, filósofo, matemático y físico, ¿ok? Cargos ocupados, él se dedicó toda su vida a ser maestro, a hacer esta parte de ser catedrático, ¿no? Recordemos que catedrático pues es profesor, es investigador, ¿ok? Obviamente de un nivel educativo más avanzado. Ahora, ¿qué es lo importante, ok? ¿Qué debemos nosotros obviamente de saber de René Descartes? Principalmente recordemos que una aportación importante que él tiene es sobre la mecánica, es sobre la antropología. Claro que él también tuvo aportes dentro de lo que fue la medicina, también de la psicología, de la geología. Estos fueron como algunos aportes generales que tuvo en esos ámbitos, ¿vale? Ahora, ¿qué más hace René? ¿Qué otras obras tiene? ¿Qué características más tiene lo que es este filósofo? Bueno, recordemos que también en los campos de interés que tenía René era referente a las ciencias, especialmente recordemos que a la física, y también a lo que tiene que ver con la parte de los átomos, ¿ok? Vamos a ver que también de alguna manera él discutía temas importantes de la física, de las matemáticas, de la filosofía, y obviamente tiene un gran número de aportaciones en estas ciencias que les acabo de comentar. Una de las obras, al igual importantes de lo que es este filósofo, es obviamente una que se titula Las reglas para la dirección del espíritu, de 1701. Ahora fue escrita y posteriormente fue publicada. En 1628 fue escrita y ya unos años después fue publicada.
y obviamente pues es un discurso de un método para elegir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. De esto trata obviamente esta obra. Posteriormente después hizo Meditaciones Metafísicas, que fue otra obra de 1641, donde también pues hablaba de algunas meditaciones, nos hablaba del discurso del método y bueno, también vamos a ver que estas aportaciones, estas obras marcaron el corte de una época, de un mundo medieval para dar paso a la modernidad filosófica. También hubo un avance dentro de lo que fue la deducción y la inducción. Consistió Descartes en dar una serie de aplicaciones a los razonamientos deductivos y también a los inductivos. Este razonamiento obviamente rechazaba la doctrina escolástica que comparaba opiniones de los antiguos maestros del género y que se basaba en interpretación canónica de las escrituras para garantizar la verdad. Ahora, también vamos a ver que avanzó dentro de lo que tiene que ver con la parte de la duda metódica, ¿vale? Que se le conoce como la hiperbólica. Aquí obviamente hacemos obviamente que esta parte tiene referencia a lo que es lo exagerado. Entonces él también dentro de este aporte propone una metodología en el discurso del método y también obviamente en la práctica de las meditaciones metafísicas. Entonces, bueno, es una serie de ideas que tiene obviamente René Descartes, de una de las figuras filosóficas más importantes dentro de lo que es el mundo de la filosofía. También nos habla de lo que era el dualismo, que es cuerpo y alma, sobre la inmortalidad de las almas, de las ideas también como inmanentes, sobre los grados de realidad del funcionamiento físico del cuerpo y por último del origen del material de los sueños, ¿ok? Entonces, estos son unos aportes generales que te estoy explicando y también no debemos olvidar que en las matemáticas, pues las matemáticas ganan con Descartes porque es cuando aparece la geometría analítica, aparecen las teorías de las ecuaciones. Entonces, fueron una serie de aportes dentro del campo matemático, no solamente con los números, sino también con el método, el cómo plantear las cosas. Ejemplo, René introdujo el uso de las letras del alfabeto como variables, ¿no? Recordemos como A, B, C, X, Y, Z, para aquello desconocido. Crea el método de exponentes para representar las potencias sobre la ley cartesiana de los signos, sobre los planos cartesianos, que hoy en día hablamos de eso en su honor. Y bueno, pues en la física también vamos a ver que tuvieron aportes importantes, por ejemplo, en la mecánica, que beneficiaron mucho, en la parte también de los valores espirituales, y bueno, es así como obviamente René Descartes tiene esta serie de aportaciones. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Y bueno, pues estamos hablando que tiene diferentes aportes de la metafísica. Ahora nos vamos con lo siguiente, que ya por último nosotros vamos a estar hablando de Immanuel Kant. ¿Quién fue Immanuel Kant? Bueno, sabemos que nace un 22 de abril de 1724 en lo que era Prusia. Ahora, él pierde la vida el 12 de febrero de 1804 a la edad de 79 años. Dentro de su educación, pues recordemos que la información profesional que se tiene es que fue filósofo, antropólogo, físico, bibliotecario, escritor, pedagogo, profesor, ¿ok? Matemático, filósofo del derecho, claro que también estuvo trabajando en diferentes aportaciones de lo que es la metafísica, de la ética, y bueno, se le conoce, claro, por
la parte del concepto del imperativo categórico, también porque crea una teoría que era la del idealismo trascendental, obviamente porque distingue lo que es la parte analítica y sintética, y bueno, pues es importante también hablar de algunas obras que nos ha dejado Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant, recordemos obviamente que también pertenece a la corriente de lo que fue la ilustración y que obviamente es uno de los pensadores también más importantes que se tiene dentro de la filosofía universal y claro que también dentro de lo que tiene que ver con el modernismo. Ahora, vamos a ver que él nos habla de una teoría que era la teoría de la razón, la teoría de la moral, nos habla de una teoría política, nos habla sobre los derechos humanos, nos habla también sobre la palabra paz, ¿ok? Sobre el concepto y la importancia que tiene la paz, ¿ok? Entonces, todos estos aportes que ahorita vamos a ir explicando en cada uno de ellos, pues lo convierten en un pensador muy influyente de la Europa moderna y claro, de la filosofía universal. Y a pesar que han pasado muchísimos años desde su nacimiento hasta su muerte, hoy en día nosotros seguimos obviamente debatiendo y celebrando cada una de sus aportaciones de este filósofo, ¿ok? Entonces, bueno, pues es importante conocer que dentro de estos aportaciones que él tiene, una de sus obras más famosas, pero que al mismo tiempo fue muy criticada, pues estamos hablando que tiene que ver con la de la razón. ¿Ok? Claro, es una de las obras, como se los comentaba, muy importante, pero al mismo tiempo por los términos, los conceptos generales que en ella utilizaba, en cómo articulaba pues ciertas respuestas, también es importante saber que también fue muy criticada. Ahora, vamos a ver que también, pues, otro momento significativo de Kant es sobre el pensamiento de la ilustración, que es donde él de alguna manera empieza a cuestionar la parte del predominio. Hasta ese entonces recordemos que el empirismo, es decir, que la reducción de la importancia de la metafísica, se basaba en la creencia que los pensadores debían centrarse en hechos y mediciones basados en la experiencia sensorial. Estamos hablando en lo que es el mundo físico que nos rodea. Aquí los pensadores ilustrados como respuesta a lo largo del dominio de la mentalidad religiosa y del pensamiento occidental habían descartado muchos temas metafísicos como obviamente parte de la indagación, porque creían que nunca podían encontrarse pues respuestas demostrables a ciertas preguntas como ¿existe Dios? ¿Y por qué el universo está hecho de la manera en la que está? Entonces aquí los pensadores buscaban ahora la certeza. Kant estaba de acuerdo en parte, ¿no? Con este enfoque empírico del conocimiento, pero en su crítica de la razón pura propone que la experiencia sensorial y la sensación nunca puede realizarse plenamente, sino que todo lo que nosotros podemos hacer es experimentar aspectos de las cosas en sí mismas. En otras palabras, incluso los empiristas tenían un argumento dudoso a favor de lo que era la certeza absoluta. Entonces, aquí estamos hablando que Kant creía que algunos conocimientos debían ser independientes de la sensación y puso como ejemplos los conceptos del tiempo y espacio de libertad. Estamos hablando que de esta parte del sentido de elección, de la parte de la intención. Permítanme un momento.
Ok, gracias por su espera. Bueno, recordemos entonces ya por último que Kant creía que pues algunos de estos conocimientos debían ser independientes a lo que era la sensación y puso como ejemplos la parte de los conceptos de tiempo, espacio, libertad, inmortalidad y Dios. Estas cosas son conocimientos, cosas sobre las que podemos pensar sin haberlas experimentado nunca directamente, cosas que nuestras mentes pueden imponer a nuestras experiencias. De hecho, es importante saber que Kant llega a decir que la experiencia sin estas ideas era imposible. Entonces, Kant devolvió así la metafísica un lugar central de lo que era la filosofía, aunque él mismo creía que un metafísico debía tener mucho cuidado de no perder el tiempo investigando lo que él llamaba el mundo nouménico, el mundo más allá del mundo sensorial, que nunca puede ser conocido con lo que era la certeza. Entonces, estas ideas de Kant sobre el conocimiento a priori llevaron a la filosofía occidental a la oscura conclusión de que estas verdades a priori indudablemente conocibles se basan en nuestras propias reglas, hábitos, de alguna manera la parte de usar palabras, símbolos y que no dan ninguna información sobre lo que era el mundo. La filosofía se ve obligada a replegarse sobre sí misma y examinar críticamente estos términos, estos conceptos generales que utilizaban para articular las respuestas a motivos de investigación, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de uno de los grandes aportes de Kant y también, obviamente, Kant tiene un aporte en la parte de la ética. Es de muy, digamos, un aspecto importante la explicación que él da sobre la ética a lo que es el mundo, en la participación que tiene el ser humano ante acontecimientos. Ahora, Kant aquí muy importante quería dejar que los seres humanos pueden pensar por sí mismos con sus propios agentes morales en posesión de una causalidad libre y que pueden actuar sobre el mundo de los sentidos que les rodea e influir en él. Recordemos que Kant también creía que los juicios morales se basaban en la razón y no en los sentimientos como sugerían otros pensadores. Espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre estas aportaciones importantes que nos da Immanuel Kant. Recordemos, obviamente, propone que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de lo que es la epistemología y que podemos encarar problemas metafísicos cuando estemos comprendiendo y nos estemos relacionando con la fuente de lo que es el conocimiento. Y ahora sí, vamos a hablar de otro tema, aquí ya es un cambio de tema, que es hablar sobre la filosofía medieval, que nos principalmente recordemos que la filosofía o pensamiento medieval era la que estaba dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, como una entidad, como una verdad suprema. Estamos hablando de este conjunto de corrientes de pensamientos, de estos tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano. Estamos hablando en el año 530 hasta el Renacimiento, que empezamos desde el siglo XV al siglo XVI. Ahora, la principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también recordemos que hubieron aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas. Entonces estamos hablando obviamente que esta corriente especialmente estaba dedicada a demostrar la existencia de qué, obviamente de Dios. También es importante nosotros conocer que se va a dividir la historia, obviamente, de la filosofía medieval, pues principalmente empezamos con lo que era la parte occidental, con la parte antigua, medieval, posteriormente la renacentista, la moderna y la contemporánea. Todo esto dentro del occidental. Ahora, si nos vamos en la parte oriental, bueno, pues empezaron los persas, la parte islámica, India, China, Japón, Corea,
la parte obviamente de los budistas. Entonces, bueno, es importante conocer la clasificación que tiene la filosofía medieval o también es válido conocerla como pensamiento medieval, ¿ok? Entonces, durante la Edad Media, recordemos que la filosofía se inspiró en la parte del cristianismo, ¿no? Por lo que explicaba la existencia y los fenómenos del mundo en el cual estaba rodeando. Ahora, la verdad, recordemos que era buscada en algo que se conocía como el libro de la máxima sabiduría que había sido revelado por Dios. Estamos hablando de la Biblia, de los evangelios, del Nuevo Testamento. Según sabemos y están plasmados, es donde nos habla de cómo Dios creó el mundo, ¿no? Y a todas las criaturas y a todo lo que existe. Ahora, el cristianismo se empieza a convertir en una religión, ¿ok? En donde cuestiona, en donde da solución a temas comunes dentro de lo que era la época, cambiando, es cierto, el paradigma que había de alguna manera imperado en la filosofía de la etapa anterior. Estamos hablando de la helénica. Ahora, dentro de la edad medieval, hemos conservado magníficas obras filosóficas que han servido no solo como base, sino también como inspiración a la multitud de estudios en etapas posteriores, ¿no? Son conocidas, por ejemplo, las interpretaciones que hacen los sabios, la parte obviamente de la patrística, que es algo que vamos a conocer. ¿Qué quiere decir la palabra patrística? La palabra patrística es la primera etapa de la filosofía medieval. Es aquella que corresponde a la articulación definitiva de los dogmas cristianos en su defensa a otras religiones y también a la iniciación de la humanidad en la verdad de Cristo, la única que puede ser posible, ¿no? Aquí en esta parte de lo que tiene que ver la patrística, nos hablan de los primeros hombres, los hombres que fueron los primeros llamados padres de la iglesia, ¿no? Y que su estudio, su difusión se denominó patrística de la mano de autores como Hipólito de Antioquia, como San Agustín. Entonces es importante, bueno, pues conocer este término que quiere decir patrística, que estamos hablando, que se refiere a la primera etapa de lo que es la filosofía medieval. Ahora, características generales. Bueno, principalmente vamos a tener a un personaje importante que, por ejemplo, es San Agustín, ¿no? Que aporta fundamentos dentro de lo que es la teología y la antropología cristiana. Vemos también sobre la filosofía medieval que tiene un carácter religioso y que la mayoría de los filósofos son teólogos, que hablamos que se impone en el siglo VIII como un paradigma filosófico y también científico hasta el siglo XVII. Ahora, algo muy importante es que aporta temas de lo que era el aristotelismo, ¿ok? Que obviamente es la imagen de este universo finito y de los principios para el debate entre el poder del papado y el poder temporal, ¿no? Nos habla también de las alternativas del aristotelismo, que llega obviamente con el humanismo renacentista, la obra de Erasmo, por ejemplo, la reforma de Lutero. Entonces, bueno, pues aquí es importante nosotros entender que también uno de los segundos momentos, así lo podríamos decir, de lo que es la filosofía medieval, tiene que ver con las teorías encuadradas en lo que se hace llamar neoplatonismo, ¿ok? Y es que en él corresponde a la reinterpretación de el gran Platón bajo un enfoque cristiano. Ahora vamos a ver que también aquí, bueno, pues veíamos que va a estar este personaje llamado San Agustín, ¿no? Que sabemos que fue el último gran filósofo de la antigüedad y que fue también quien marcó el principio de la modernidad, ¿no? El límite entre dos formas de entender y pensar lo que era la filosofía. Se presenta como un buscador afanoso de la verdad que se hace del saber, una cuestión ya sea de vida o muerte, y ello lo consigue al describir según sus criterios. La profunda vena religiosa de Platón, recordemos que era que no hay posibilidad de conocer sin amar, porque el conocimiento es amor, y solo amando, llegando a Dios, conocemos con certeza que todo conocimiento de verdad se conoce a través de la luz de Dios. Entonces, a través de lo que fue la patrística del estudio de los padres,
San Agustín recibe la oportunidad de solucionar el problema de fe y razón, aunque no parte de distinguir entre la religión y la filosofía, sino que considera a los dos como soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre. Obviamente es la parte de la posesión de la verdad. Vamos a ver que San Agustín pues identifica sin confundirlas y que sabía que la razón religiosa se alcanza con la fe y la razón de la filosofía se alcanza con la razón. Esto es algo muy importante, lo que les acabo de comentar. Y bueno, pues aquí tenemos un contexto histórico en esta pequeña línea del tiempo, donde obviamente vemos cómo fue el periodo de la historia dentro de la civilización occidental hasta el siglo XV. Vemos que empezamos con la caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Bizantino, la invención, obviamente, de lo que fue la gran imprenta y que se divide entre filosofía griega, que es donde conocimos a todos los presocráticos, a los clásicos, a la parte del helenismo, a la Edad Media, que sabemos que se divide en alta y que también se divide en baja. Y por último, bueno, pues vemos que es la parte del renacimiento, ¿no? Y que empieza una era cristiana y posteriormente en el siglo V empieza la caída del Imperio Romano y hasta el siglo XV la caída del Imperio bizantino. Ahora, un contexto histórico dentro de lo que es esta Edad Media, es importante nosotros conocer que en la Edad Media, bueno, pues los temas de mayor interés era la parte del cristianismo, la parte del profeta Mahoma, en la parte del Islam, en la parte obviamente de lo que era el feudalismo, era hablar sobre esta clase social que era el rey, el clero, la nobleza, okay, los caballeros, los siervos, y bajo mejor dicho, la edad baja, estamos hablando sobre las cruzadas, ¿ok? Sobre esta lucha que se da en lo cristiano con lo islam. Y bueno, por último, la peste negra que llega alrededor del siglo XIV. Esto que les estoy enseñando es un contexto histórico para que ustedes vayan teniendo la idea. Ahora, lo que les acabo de platicar hace un momento, la parte de la patrística, ¿no? Obviamente sabemos que son los padres de la iglesia, ¿ok? Que van a instaurar este dogma cristiano. Vemos que hay una interpretación de la Biblia, vemos que se relaciona la fe, la razón. Vamos a ver que también va a estar la influencia helénica, la parte de Platón, y también un acercamiento a la filosofía árabe, ¿no? Y que esto me va a llevar al tema escolaticismo, que es donde se separa la fe y la razón y es donde obviamente se empieza a hablar del aristotelismo. Entonces, ustedes que tienen esta oportunidad de ponerle pausa al video, les pido que vayan copiando este pequeño diagrama que nosotros tenemos dentro de lo que es la pantalla, por favor, para obviamente continuar con nuestro tema. Ahora, mientras ustedes van copiando, si gustan, voy a hablar de la segunda etapa de la filosofía que se le conoce como la escolástica, que nos habla obviamente de esta segunda parte, de esta segunda etapa, y que surge a partir del siglo VIII, en donde se convierte también en parte de lo que es la metafísica, en consecuencia a los conocimientos de Aristóteles. Ahora, su objetivo principal era descubrir las causas profundas o esenciales y después practicar a partir de ellas el método científico por excelencia con la reinterpretación de Aristóteles. Gracias a las nuevas traducciones que se realizan en las escuelas y universidades, entre las que van a destacar escuelas de traductores de Toledo, espacios obviamente que tienen que ver con lo medievo, que es donde se va a cultivar la parte teológica, filosófica, a través de una ciencia de Aristóteles, y que obviamente aquí es explicar la existencia sobrenatural de lo que es Dios, ¿no? Ahora vemos que dentro de lo que es la escolástica es principalmente la teología, ¿ok? Esto es muy importante, también trata los problemas filosóficos que surgen, ¿ok? Con esta parte de los cuestionamientos religiosos y teológicos, y el máximo representante de lo que tiene que ver con lo escolaticismo, pues vemos que es Averroes, ¿no? Y obviamente se afana por una interpretación literal, ¿ok? Afirmando la existencia de la doble verdad, de la representación de la religión,
de la filosofía y Averroes, perdón, pues ha obtenido el reconocimiento por ser filósofo que divulgó la filosofía de Aristóteles, como lo demuestran sus tres obras en las que comenta los libros de la parte griega, ejerciendo una influencia profunda entre los latinos, ¿ok? Entonces espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda y nos vamos con lo siguiente. Ok, y bueno, pues aquí está en pantalla parte de lo que tiene que ver la patrística, que es la primera parte de lo que es la filosofía medieval, tal y como yo les decía, y que obviamente tiene que ver con los padres de la iglesia, ¿vale? Esto es muy importante. La patrística, que es la primera etapa de la filosofía medieval, como hace un momento les hablé, también nos habla de los primeros hombres que fueron llamados padres. Estos son los primeros filósofos y teólogos del cristianismo que sí, de alguna manera sí, sentaron sus bases doctrinales dentro de lo que es la iglesia y que se clasificaban como padres de la iglesia del rito latino o del rito griego. Esto es obviamente sobre el idioma en la que lo escribieron. Ahora, con el nombre de padres de la iglesia se denomina la iglesia católica a los teólogos, a los autores que establecieron esta doctrina cristiana a partir, obviamente, desde el siglo VIII, y que los escritos de los padres se fundamentan en los textos de la Biblia, especialmente del Evangelio. En los escritos de los padres, recordemos apostólicos, eran las máximas eclesiásticas, ¿ok? Y en las decisiones de los concilios de la iglesia que facilitan un conjunto doctrinal articulado de la enseñanza cristiana para que pudiera ser difundido por todos los rincones del imperio romano. Los primeros doctores, recordemos, de la iglesia fueron cuatro padres. Principalmente en el occidente tenemos a San Agustín de Hipona, a Gregorio, a San Jerónimo. Tenemos también en el oriente, que era Atanasio, perdón, San Atanasio, San Basilio, San Juan, Crisóstomo, San Gregorio. Padres orientales tenemos a Clemente de Alejandría, a Justino Martir, ¿ok? Dentro obviamente de lo que fueron los padres occidentales, teníamos a Tertuliano, a San Gregorio I, San Jerónimo, que por lo general evitaron esta parte de lo que era la síntesis del pensamiento pagano con lo que era el cristianismo, ¿ok? Entonces, a través de la parte patrística del estudio de los padres, recordemos que reciben la oportunidad de poder solucionar el problema de la fe y la razón, aunque no parte de distinguir entre la religión y la filosofía, sino que se considera a los dos como soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre, que es la posesión, recordemos, de la verdad. Tenemos a San Agustín que los identifica, ¿ok? Y que obviamente sabía que la razón religiosa se alcanzaba con la fe y la razón de la filosofía se alcanza con la razón. Espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda. Y ahora, bueno, pues aquí vamos a ver parte de lo que son los filósofos y los autores que surgen dentro de esta filosofía medieval, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Seneca, tenemos a Plotino, a Agustín de Hipona, a Boecio, tenemos a Juan Escoto, a Vicena, a Pedro Abelardo, a Anselmo de Canterbury, a Maimonides, a Roger Bacon, a Tomás de Aquino, a Guillermo de Ockham y a Nicolás de Cursa. Estos son algunos filósofos y autores medievales. Si gustan ustedes también copiar esta línea del tiempo, no hay ningún problema. Y bueno, pues esperemos que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre qué es la filosofía medieval, ¿ok? Ahora, ¿quién es el padre de la filosofía medieval? No hay un solo padre, ¿ok? Solamente hay representantes simbólicos de esta filosofía, como los que les fui mencionando, Guillermo, Tomás, Escoto, y que, bueno, pues es importante ir conociendo a cada uno de ellos. Vámonos con la siguiente, tal y como lo están viendo, el siguiente tema se compone en conocer las escuelas filosóficas. Ahora, aquí dentro de este tema vamos a repetir algunos elementos que estuvimos viendo, me parece que en la segunda sesión.
Principalmente hay que conocer el concepto de qué es una escuela filosófica, ¿no? Recordemos que es un concepto ya muy antiguo. Estamos hablando que nos remota a la parte de la historia, en donde se habla sobre la agrupación de los primeros filósofos y que obviamente estas escuelas filosóficas pues tenían esta separación de acuerdo al pensamiento, dependiendo a la corriente, tanto del pensamiento como la corriente filosófica, la doctrina y claro que también la parte del movimiento filosófico, ¿no? Estamos hablando de escuelas que estaban clasificadas de manera diferente, también tenían sus propias didácticas, la manera y también de identificar algunos rasgos, tenían obviamente su forma de pensar, de proceder hacia lo que era la relación con la filosofía. Y bueno, cada una de estas escuelas filosóficas va a surgir a partir de las enseñanzas de un maestro, ¿no? Ahora, estas escuelas filosóficas vamos a ver que se dividen. Ahorita vamos a ir hablando de unas escuelas que tenemos aquí para irlas explicando. Y bueno, en la filosofía recordemos que se centra el papel de la razón y de la lógica, ¿no? Y que obviamente pues muchos filósofos de hoy reconocían que la filosofía griega pues había dado una forma de pensamiento occidental. Estamos hablando que Sócrates fue uno de los primeros pensadores influyentes del mundo occidental. ¿Por qué pongo esto? Porque obviamente al estar hablando de las escuelas filosóficas, pues tenemos que retomar, pues, quién fue uno de los primeros pensadores y que de los cuales tuvo una gran influencia, ¿no? Hacia lo que fue el mundo. Y vamos a empezar, por ejemplo, con una de ellas, que era la escuela pitagórica. ¿Por qué se llama escuela pitagórica? Bueno, recordemos que le hace honor a su principal representante. ¿Quién fue su principal representante? Obviamente, pues el gran maestro Pitágoras, ¿no? Ahora, la escuela pitagórica, pues fue una de las más comentadas, a lo mejor podríamos decir que también de las más juzgadas, porque pues tenían algunas situaciones que no eran como normales en ese tiempo. Principalmente recordemos que el mundo las empezó a llamar como sectas, ¿no? ¿Por qué les llamaba como sectas a la escuela pitagórica? Bueno, principalmente por los ritos, ¿ok? Por los misterios, por la parte obviamente de la cual no se hablaba y que eso lo hacía ser novedoso de Pitágoras, ¿no? Que obviamente fue el representante de esta escuela. Y bueno, pues obviamente vemos que eso de alguna manera, pues lo hace llamar ante la sociedad como lo que era una secta, ¿no? Por las ideas que Pitágoras tenía. Ahora, la escuela pitagórica, como nosotros sabemos, que se los comenté en la clase pasada, pues estaba conformada por astrólogos, músicos, matemáticos, filósofos, ¿ok? Que tenían que compartir las mismas creencias que el gran maestro Pitágoras, ¿no? Vamos a ver obviamente que dentro de la escuela pitagórica, pues te pedían una serie de situaciones, unas normas que se tenían que cumplir, ¿no? Por ejemplo, se sabe obviamente que dentro de la escuela pitagórica tenías que tener el valor de la lealtad, ¿no? Que eso era muy importante para Pitágoras. El obviamente guardar lo que era silencio de todo lo que se hacía dentro de su escuela. Ahora, ¿qué más podemos decir de esta escuela? Que Pitágoras los hacía vegetarianos, ¿ok? Esto también era algo importante que se ejercía dentro de la escuela. Ahora, Pitágoras de Somos, sabemos que como fundador de la escuela pitagórica, pues también los escuchaba, ¿ok? Y al mismo tiempo los estudiantes recibían las enseñanzas. Ahora, los matemáticos se reunían para impartir y compartir las enseñanzas y elaborar los famosos teoremas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando que los miembros que pertenecían a esta escuela pitagórica, pues tenían obviamente que seguir una serie de ritos, una serie de ritos que eran influenciados obviamente por el gran Pitágoras y que de alguna manera tenías que tener un papel importante en la escuela, tenías que ser una persona intelectual para también pertenecer en esa parte, ¿no? Ahora, dentro de esta escuela, claro que se hablaba
de lo religioso, de lo moral, de lo filosófico, de lo científico, ¿ok? Vemos obviamente todos los aportes que tuvieron los pitagóricos, que lo comentamos en la clase pasada. Entonces, bueno, pues espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda. Recordemos obviamente que, bueno, pues se le conoce como este movimiento, ¿no? Dentro de la metafísica, de lo filosófico, de la parte filosófico, de lo científico y de lo religioso, que se consideraba, claro, que una secta, pero que pues estaba compuesta de astrónomos, músicos, matemáticos, filósofos. Ahora, nos vamos con la siguiente. Nos vamos con la escuela eleática. ¿Qué nos quiere decir la escuela eleática? Que sostiene que las cosas sensibles son en su esencia una única sustancia inmutible, es decir, que las cosas son especialmente ser, ¿ok? Ahora vamos a ir viendo que dentro de esta escuela se fundamenta muchísimo la afirmación, la inmutabilidad del ser que se basa a través de afirmaciones, a través de el ser es y el no ser no es, y que no puede decirse ni pensarse que el no ser es. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿quién es el fundador de la escuela eleática? Bueno, tenemos que es Colofón, que fue fundador de esta escuela, que fue maestro de Parmenides y que obviamente ofrece este explícito monismo filosófico y religioso a partir obviamente de las creencias populares politeístas. Ahora, la escuela filosófica eleática, recordemos obviamente que fue formada por Zenón de Lea, por lo que era Samos, y que poco a poco fue floreciendo a través del siglo V antes de Cristo, y que algunos historiadores ponen como precursor a lo que era Colofón, como obviamente parecer indicar cuando hablamos, por ejemplo, de los sofistas, pues quiénes eran, ¿no? Sócrates. Entonces aquí obviamente como precursor colocamos a Colofón. Ahora, vamos a hablar que dentro de esta escuela, recuerden que se basaba muchísimo en la afirmación, ¿ok? Del ser. Se basaba obviamente en lo que les comenté hace un momento, que el ser es y el no ser no es. Nos hablaba obviamente de la pluralidad, de los cambios de los sentidos, del razonamiento, ¿ok? También obviamente aquí es importante y nos hace mención sobre la parte de la reducción a lo absurdo, a la dialéctica. Claro que también en esta escuela se reflexionó y hubieron aportes en la parte de las matemáticas, en la parte de la lógica, y bueno, pues estas son algunas características importantes que tiene la escuela, ¿no? Corriente griega, que se desarrolló aproximadamente en el siglo VI, ¿ok? Obviamente el nombre de lo que es Elea era por la ciudad, ¿vale? Estaba situada en el sur de Italia. Y bueno, recordemos que pues fue fundada por diferentes griegos. Y bueno, vamos a ir con la siguiente escuela, que es la escuela sofista, ¿no? Que sabemos, bueno, que pertenecen también pues a una, digamos que sus representantes, ¿ok? Pues eran los que seguían a Sócrates, ¿no? Su representante principal de los sofistas, pues ¿quién era? Pues obviamente el famoso, este, perdón, a ver, escuela sofista, perdón. Estamos hablando, aquí me confundí un poco, de que los sofistas pues fueron un grupo de estudiantes, ¿vale? Y obviamente que también se convertían en maestros de retórica. Estamos hablando que aquí hablaban y que prestaban su servicio para poder predicar. Ellos predicaban y enseñaban a su manera, sin un conjunto de reglas, ¿ok? Y que obviamente los sofistas fueron juzgados por Sócrates, ¿ok? Aquí hubo una confusión, disculpen, ya me estaba yo confundiendo, pero no. La escuela sofista, tal y como ya les comenté en la clase pasada, recordemos que era un grupo tanto de alumnos como de maestros, que obviamente pues ellos daban clase especialmente de lo que era retórica. Ahora, ellos cobraban por ese servicio, ¿no? Obviamente pues algunos cobraban precios elevados
y que Sócrates pues los odiaba, ¿no? Sócrates obviamente los consideraba sus enemigos y que obviamente juzgaba en la forma de pensar y la forma en que obviamente ellos como filósofos cobraran por sus servicios. ¿Por qué? Porque obviamente Sócrates y una serie de otros filósofos los acusaban de, obviamente, charlatanes, ¿no? Porque obviamente decían que pues eran deshonestos, que obviamente pues no lo veían bien, que estuvieran cobrando por compartir pues lo que eran sus conocimientos. Ahora, no solamente eran expertos en la parte de la retórica, sino que también eran en la parte de ser poetas, en la parte de ser escritores, en la parte de ser oradores, ¿no? Entonces, bueno, vemos que los sofistas más importantes, y los vimos la clase pasada, tenemos a un Protágoras de Abdera, ¿no? Que recordemos que este gran filósofo, viajero, maestro, pues viajó por diferentes partes digamos, del país y que de alguna manera se fue llenando de más conocimientos a través de sus viajes y que cobraba elevadas tarifas por enseñar, ¿no? Estamos hablando obviamente que pues Protágoras fue el hombre que a medida de cómo adquiría el conocimiento, pues era lo que iba cobrando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también a un Leontinos, ¿no? Que obviamente vemos que también fue un filósofo respetado, en el cual se le atribuye el rol del padre de la oratoria, fundador obviamente de la epidíctica, obviamente del discurso, y también que obviamente pues él cobraba por sus servicios, ¿no? Tenemos también a un pródigo de Zeus, que también fue sofista de las primeras generaciones, que sus enseñanzas se centraban especialmente en la gramática y en la parte de la retórica. Algo importante de él es que ninguna obra sobrevivió, ¿no? Algunos de ellos los vimos en la clase pasada, vimos los más importantes. Ahorita los vuelvo a comentar algunos de ellos y estoy mencionando otros nuevos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a lo que era Calcedón, ¿no? Que obviamente se sabe muy poco de la vida de ese sofista, pero que aparecen en los diálogos platónicos y que obviamente se tiene conocimiento que él tuvo un rol en la escuela sofista y lo mismo, ¿no? Obviamente viajaba y al lugar donde él llegaba, pues cobraba una cuota para impartir, obviamente, sus conocimientos. Y aquí, recuerden que Sócrates, obviamente, pues consideraba que los sofistas eran sus enemigos intelectuales. ¿Por qué? Porque cobraban por la enseñanza de sus saberes y el acceso a la verdad, ¿no? Mientras que Sócrates hacía lo contrario. Sócrates no cobraba, pero sí de alguna manera elegía con quién conversar, ¿ok? Y en esa conversación se daba el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así era su método de Sócrates, ¿no? Ahora, los sofistas se consideraban no como sabios, sino como la parte de que poseían un saber enciclopédico, ¿vale? Pero Sócrates no los consideraba como sabios. Ahora, para los sofistas, recordemos que de alguna manera ellos daban una explicación mediante argumentos lógicos, no con argumentos falsos. Ahora, Sócrates, recuerden que siempre estaba firmemente comprometido en la búsqueda de la verdad. Entonces, en general, los sofistas eran críticos de la tradición religiosa griega, mientras que Sócrates, pues, era devoto de la ley y que se sentía fuertemente vinculado con Atenas y sus tradiciones, ¿no? Entonces, en sentido general, las escuelas sofistas, recordemos que siempre se corresponden con estudiantes o maestros charlatanes por los elementos que les acabo obviamente de dar, ¿no? Pero obviamente sabemos que a pesar de esa etiqueta, de ese prejuicio a lo mejor que se les dio a los sofistas, sabemos que tuvieron grandes aportaciones igual dentro de lo que fue la filosofía. Espero que hasta aquí no tengan ninguna duda. Me disculpo al principio que me estaba confundiendo de escuela. Ya les iba a hablar de Sócrates y no, era sobre obviamente los sofistas. Y bueno, pues esto es lo importante que nosotros debemos de saber de ellos, de estos estudiantes y maestros de la parte de retórica que de alguna manera pues desarrollaban el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de recibir una recompensa, que en este caso pues será un salario, ¿no? Entonces, bueno, pues recordemos que dentro de esta escuela de los sofistas, su enemigo pues era obviamente Sócrates. Y ahora sí, ya para no confundirme, porque ahora sí vamos a hablar
de lo que era Sócrates. Les digo que al inicio pensé que estábamos hablando de Sócrates. Ahora, bueno, ¿quién fue Sócrates? Bueno, pues este tema ya nosotros lo vimos en la clase pasada, ¿no? Hablábamos obviamente que Sócrates fue el iniciador de la filosofía, ¿no? Vemos obviamente que fue un gran maestro, eh, un maestro, por ejemplo, del gran Platón, ¿no? Que a su vez Platón fue maestro de Aristóteles y que obviamente se fundamenta Sócrates dentro de lo que fue la filosofía en la Edad Antigua. Ahora vamos a conocer que dentro de lo que era Sócrates, pues tuvo diferentes ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, fue filósofo y profesor, pero no solamente de una sola área, sino se desarrolló en diferentes áreas, ¿no? Que tuvo muchísimos estudiantes importantes, repito, como Platón, como Isócrates, como Esquines, como Cebes, como el gran Apolodoro, también obviamente de Fedón, de Euclides, y bueno, pues es importante que nosotros tengamos en mente, y se los mencioné en la clase pasada, que no hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algo escrito de su autoría. Obviamente todo lo que se sabe de Sócrates es a través de los diálogos que se tuvieron con sus discípulos, ¿ok? Entonces, esto es importante porque en sí, como les repito, no hay una obra que salga obviamente de su autoría. No sabemos si no escribió ninguna, no lo sabemos, solamente sabemos que él desarrolló sus propias ideas, sus propios aportes en diferentes áreas y que obviamente pues recordemos que él impartir la enseñanza lo hacía a través de una conversación, ¿no? Dentro de una conversación, recordemos que se iba dando el canal de la comunicación y a partir de ahí pues se iba dando lo que era el proceso de enseñanza y aprendizaje entre los discípulos. Ahora, de este gran filósofo llamado Sócrates, recordemos que empieza a triunfar la corriente filosófica, ¿no? Empieza obviamente este movimiento y bueno, que de alguna manera Sócrates elegía a sus discípulos para dar las enseñanzas. ¿Cómo los elegía? A través de una plática, de una conversación. Si él veía obviamente que dentro de esa conversación el discípulo daba aportes interesantes o algo obviamente ventajoso que Sócrates pudiera percibir, obviamente lo incluía dentro de lo que era su grupo, ¿no? Esto obviamente pues es importante. Esperemos que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que es este gran filósofo griego, que recordemos que es uno de los más grandes de la filosofía occidental y obviamente pues fue el iniciador, ¿no? Desde un Platón hasta la parte de Aristóteles. Ahora, aquí pues vamos a ir hablando de las escuelas filosóficas que están en el occidente. Por ejemplo, en la Edad Antigua tenemos a escuelas de Mileto, ¿ok? Que fueron fundadas a partir del siglo VI, con Tales, con Anaximandro, con Anaximenes. Escuela eleática, obviamente fue una escuela presocrática del siglo VI, siglo V aproximadamente, que obviamente vemos que los más importantes pues era Permanides de Lea, Zenón de Lea. En la parte obviamente pitagórica, bueno, pues sabemos que es la escuela iniciadora de Pitágoras y que nos habla sobre los números, sobre la esencia que tienen los números en todas las cosas, ¿no? Tenemos obviamente una escuela megárica, que obviamente fue fundada por Euclides en la ciudad de Megara y que obviamente pues también tiene grandes aportes. Ahora, la parte de las escuelas sofistas, ¿no? Obviamente sabemos que fueron este grupo de estudiantes, de maestros, que a través de los viajes que hacían, que al final eran también personas muy intelectuales, pues compartían su conocimiento a través de una recompensa, que era un pago, ¿no? Y bueno, también tenemos las escuelas de Platón, que obviamente eran todos los seguidores de lo que era Platón, ¿no? Todas las enseñanzas que de alguna manera pues había impartido. También obviamente tenemos pues las escuelas peripatética de los seguidores, por ejemplo, de Aristóteles en Liceo. Tenemos también la parte del epicureísmo, las escuelas obviamente de los discípulos de Epicuro,
Tenemos obviamente escuelas de la parte de lo que eran los antistenes, escuelas también obviamente no, neoplatónica. Entonces, bueno, si te das cuenta, pues hay diversidad de escuelas. Nosotros en esta clase mencionamos las más importantes y las que estuvimos trabajando la clase pasada. Por ejemplo, en la Edad Media tenemos obviamente pues la escuela escolástica, ¿no? Tenemos una escuela de París, de San Víctor, la franciscana. En la edad contemporánea, la parte del empirismo, el idealismo, el existencialismo, la parte del irracionalismo, el marxismo, el personalismo. Entonces, estas son algunas escuelas, obviamente, filosóficas. Antes de continuar con el tema, voy a dejar un pequeño video para después continuar con San Agustín. Pensar y de percibir el mundo que nos rodea, solamente hay que escoger alguna con la cual nos sintamos más identificados. El día de hoy te traemos las 5 escuelas filosóficas más importantes para que puedas entender la vida, y no solamente salir adelante en todas tus metas, sino saber también cómo ayudar a quienes te rodean cuando estén en situaciones difíciles. Fatalismo. ¿Qué es? Un término que puede despertar un primer impulso de rechazo. ¿Por qué razón desearía alguien ser de forma voluntaria fatalista? Esta es una pregunta válida, más que del mismo modo merece la pena especificar. El fatalismo como actitud filosófica nos invita a estimar la negatividad propia de la existencia y meditar a este respecto. ¿A quién leer? Arthur Schopenhauer es quizás el pensador fatalista por antonomasia, mas Friedrich Nietzsche asimismo heredó cierto espíritu próximo. Del primero puede leerse un opúsculo suyo, El arte de ser feliz, o bien entrar de lleno a El planeta como voluntad y representación. Del segundo, puede acudirse a la Gaia Ciencia o bien Exe Homo. Nihilismo. ¿Qué es? Nihil significa nada en latín, y si bien esto de comienzo podría asimismo despertar cierto recelo en frente de esta forma de pensamiento, merece la pena frenar ese prejuicio. La nada a la que esta corriente filosófica se refiere podría equipararse al espacio vacío de una hoja en blanco o bien la nada principal que hipotéticamente precedió al comienzo del cosmos. ¿A quién leer? Friedrich Nietzsche es el pensador más identificado con el nihilismo, si bien ciertos lectores especializados tienen ciertas reservas para clasificarlo de esta manera. Existencialismo. ¿Qué es? El existencialismo es quizás la escuela filosófica más persistente de todas y cada una. Su nombre mismo de esta forma lo sugiere. Si la filosofía, por sí, nació como una disciplina para examinar la vida humana, cabría decir que las raíces del existencialismo se extienden aún hasta los días del banquete de Platón y llegan a las discusiones contemporáneas de Byung-Chul Han. No obstante, que es equívoco, mas tal vez nuestra especie sea la única que fue capaz de hacer un misterio de sí y tal vez somos los únicos que precisamos comprender nuestra vida para poder vivirla. ¿Qué leer? Al existencialismo acostumbramos a asociarlo con los pensadores franceses de la posguerra, mas sus ramificaciones son un tanto más vastas y diferentes. Soren Kierkegaard fue un existencialista avant la lettre y hay quien considera los ensayos de Tolstoy o bien las novelas de Dostoyevsky verdaderas exploraciones del ánima humana. ¿Estoicismo? ¿Qué es? Sobre todo en los últimos tiempos, esta escuela de pensamiento ha recobrado un interés insólito. Fue singularmente popular en los días del Imperio Romano y entre sus adeptos contó aún con Marco Aurelio, a quien se le llamó el emperador filósofo y que entre sus obras legó un interesante compendio de máximas que invitan a una vida de virtud, sobriedad, honor y osadía, bajo cualquier circunstancia. ¿Qué leer? Las meditaciones de Marco Aurelio, las epístolas morales a Lucilio o bien sobre la brevedad de la vida de Séneca y los alegatos de Epicteto se hallan entre las mejores obras estoicas, mas no son las únicas dignas de atención. ¿Hedonismo? ¿Qué es? En las antípodas del pensamiento filosófico dominante se halla el hedonismo, una forma de vivir y meditar que tiene el placer como eje rector. Tristemente, en prácticamente todas las temporadas el placer no ha salido bien librado de las discusiones filosóficas y menos todavía de las prácticas sociales. ¿Qué leer? Aunque el hedonismo es una de las escuelas de pensamiento más viejas en la historia de la filosofía, en un pensador moderno podría encontrarse un acercamiento fresco y lumínico a la materia, el francés Michel Onfray. Cabe rememorar, finalmente, que la filosofía no lleva a una reflexión apartada o bien estéril. Meditar se hace siempre y en toda circunstancia con otros,
con los otros que nos rodean, los otros a quienes leemos, los otros con los que vivimos. Gracias por visitarnos. Comparte esto con tu familia y tus amigos. Deja tu comentario. Ok, y tal y como estamos viendo, aquí están algunas escuelas filosóficas que no les mencioné para que obviamente tuvieran una información extra. Vamos a continuar con la clase. Y bueno, y tal como estamos viendo en pantalla, ahora es momento de saber quién fue San Agustín de Hipona, qué aportó a la filosofía, cuál era el pensamiento de San Agustín, ¿ok? Y qué hizo San Agustín para ser santo. Principalmente San Agustín de Hipona, tal y como lo estamos viendo, pues estaba dotado en una gran imaginación y en una parte de la extraordinaria inteligencia. Se destacó en el mundo de las letras. Él mostró un gran interés hacia la parte de la literatura, lo que era la griega clásica y también la parte de la poesía, ¿no? Ahora, sus primeros triunfos tuvieron un escenario Madaura y Cartago, donde se especializó en gramática, en retórica durante sus años de estudiante. En lo que era Cartago desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro y al mismo tiempo gustaba en gran medida de recibir halagos y la fama que encontró fácilmente, pues, en aquellos primeros años, ¿ok? De su juventud. Ahora vamos a ir viendo que él nace aproximadamente en el año 354 y fallece aproximadamente en el año 430. Se considera que fue el primer filósofo importante de lo que tiene que ver con la era cristiana, ¿ok? Ahora, vamos a ver que su pensamiento de San Agustín era afirmar que el alma humana conoce no solamente las cosas materiales, sino también su esencia, ¿ok? Obviamente estas ideas eran universales de Platón. Ahora, sin embargo, vamos a ver que para Agustín el alma humana no es preexistente, sino creación de la nada. ¿Cuál era su pensamiento de San Agustín? Que intenta demostrar que se debe conciliar la libertad humana con la intervención de Dios, que no hay una parte de esta relación con el individuo, sino que es la parte de la ayuda, la acción que el individuo ejerce con libertad, ¿ok? También obviamente nos habla de una moral individual y una moral comunitaria. Ahora, ¿qué hizo San Agustín para ser santos? A sus 32 años, San Agustín entrega su persona a Dios, ¿ok? Luego de una permanente búsqueda, convirtiéndose en esta parte de la fe católica, pues obviamente pues Agustín fue ordenado en el año 391 por el obispo de Hipona, ¿ok? Entonces, bueno, estos son algunos datos importantes de lo que es San Agustín y que lo más importante para San Agustín fue defender la libertad contra los maniqueos y también la existencia de una sola alma y de una sola voluntad. Él decía, era yo mismo quien quería, yo quien no quería, yo era yo, ¿no? Por último, obviamente explora también el tema de las pasiones, reduciéndolas a la raíz del común de lo que era el amor, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando que el famoso Agustín de Hipona, pues se convirtió en filósofo, teólogo y al final en obispo romano. Ahora, vamos a ver dentro de su información que en especial, ¿ok? Tuvo aportes dentro de lo que fue la parte de la religión, la parte obviamente de la escritura, la parte también de ser filósofo. Sus obras notables son tres, que es las confesiones, la ciudad de Dios y la parte de la Trinidad. Por ejemplo, su primera obra, que eran confesiones, es una serie, imagínense, de 13 libros, ¿ok? Escritos en el año 397 y 398. El título original fue Confesiones en 13 libros y fue compuesto en un solo tomo. Ahora, hoy en día, los libros son normalmente publicados como un solo volumen, conocido como las Confesiones de San Agustín, para distinguir el libro de otros con, obviamente, títulos similares. Ahora, las confesiones del libro de San Agustín
recordemos que escribe acerca de su juventud pecadora, ¿no? De cómo se convirtió a lo que fue cristiano. Es ampliamente, obviamente, aceptada como nos habla de esta autobiografía y todos los caminos que él tomó para, obviamente, convertirse, pues, en una persona de religión. Ahora, también esta obra, como bien les decía, está dividida en 13 libros, pues va narrando, imagínense, desde su niñez, desde su adolescencia, desde su juventud, desde su carrera académica, su proceso personal, acerca también de cómo tuvo esta interacción con el cristianismo y también obviamente pues la conversión, ¿ok? Sus primeras experiencias ya como católico. Ahora, la siguiente, la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, pues el título original en latín se conoce como de Civitae Dei, es decir, la ciudad de Dios, ¿no? Contra los paganos. Ahora, es una obra escrita, imagínense, en 22 libros. Agustín de Hipona la realizó durante su vejez. A lo largo de 15 años se aproximan las fechas entre el año 412 426 y es una apología del cristianismo, ¿no? En la que se confronta la ciudad celestial, la ciudad pagana, las numerosas digresiones que obviamente pues aquí vemos que el autor trata temas como la naturaleza de Dios, la parte obviamente del bien y el mal, el pecado, la culpa, la muerte, la ley, la necesidad, el destino, la historia, es obviamente la parte de la ciudad de Dios. Y la última obra que tenemos es la parte de la Trinidad, que es una obra dogmática escrita en latín y que obviamente discute sobre la Trinidad. La parte de la Trinidad, recordemos que es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Es esta creencia que afirma que Dios es un ser único, pero en tres personas distintas, que se conoce como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Esto obviamente parte de lo que es la Trinidad, aunque obviamente en esta obra también recordemos que nos habla sobre, digamos, sus inicios, ¿ok? También obviamente nos habla sobre fechas importantes dentro de lo que es la religión. Y bueno, pues este es el último título de las obras escritas por él. Ahora, ya que sabemos estas obras de San Agustín, pues él es considerado como el doctor de la gracia, ¿no? Se considera también como un pensador del cristianismo. También obviamente vemos que su vida la dedicó en gran parte pues en escribir, ¿no? Sobre filosofía, sobre teología, sobre Dios. Y bueno, pues vamos a ver que es venerado como santo por varias comunidades cristianas como la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la parte oriental, ¿ok? Y bueno, vamos a conocer que el Papa Bonifacio en el siglo VIII lo proclama como doctor de la Iglesia, por sus aportes a la doctrina católica junto con Gregorio Magno, ¿ok? Y Jerónimo de Estridón. Ahora vamos a ver que su fiesta se celebra el 15 de junio en diferentes iglesias, ¿ok? Y también en esta parte de las iglesias ortodoxas. Y el 28 de agosto en la iglesia católica. Y bueno, ya para terminar con San Agustín, pues es importante conocer algunos elementos de su pensamiento. Por ejemplo, él nos hablaba sobre una formación retórica, sobre la parte obviamente de un acercamiento, sobre también la parte del bien y el mal, y esta aproximación con lo que tiene que ver el cristianismo. Ahora, vamos a ver ya por último, ¿ok? Que su cuerpo, ¿ok? Fue trasladado cuando él pierde la vida a Cerdeña, ¿ok? Y que obviamente ahí se ubica en la Basílica de San Pietro, donde hasta el día de hoy reposa. Esa fue, digamos, el final de San Agustín y que obviamente pues sus obras son las tres que le dije, las más reconocidas, porque obviamente tiene algo otra.
Por ejemplo, tiene sobre la vida feliz, tiene sobre lo que tiene que ver con diversas cuestiones, sobre la parte de libre albedrío, sobre la música, pero bueno, las tres que les mencioné hace un momento, pues son las que tienen mayor impacto, ¿ok? Entonces, vemos que San Agustín fue uno de los primeros en utilizar la fe como un punto de partida para la reflexión filosófica, ¿ok? Por último, ya para terminar con San Agustín, voy a dejar un pequeño video para continuar con el siguiente tema. Notable de los santos padres de la Iglesia, nació en Tagaste, África, en el año 354. Su padre Patricio era pagano y Santa Mónica, su madre, una virtuosa dama cristiana. De niño era muy travieso e inquieto. Tenían que castigarlo con azotes para conseguir que estudiara. Sin embargo, tenía una gran inteligencia muy por encima de lo normal. Él mismo dejó testimonio de esta fase de su vida en su libro más conocido, Confesiones, que escribió cuando se convirtió al catolicismo. Fruto de su alocada juventud, fue un hijo que tuvo sin casarse con una joven de Cartago al que puso por nombre Adeodato, que significa Dios me lo ha dado. Agustín continuó estudiando con altibajos, pero con decisión. En Roma conoció a San Ambrosio, arzobispo de Milán, sabio, escritor brillante y gran orador. Le impresionaron tanto sus sermones que cambió su forma de pensar. Renunció a las vanidades y junto con su madre y sus amigos se retiró a Casiciaro, en las cercanías de Milán. El 23 de abril del año 387 recibió el bautismo de la mano de San Ambrosio. Tenía 33 años. Retornó a Tagaste, vendió sus bienes y distribuyó el dinero entre los pobres. Fue ordenado presbítero de Hipona y más tarde obispo. Sus numerosas obras conservan una trascendental vigencia. Todo lo que dijo sobre la libertad, la gracia, el alma, el amor, el bien y el mal, se ha considerado a través de los siglos como doctrina fundamental. Sus enseñanzas teológicas son contundentes y la que más se recuerda es: el Señor, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Murió a los 72 años. San Agustín también escribió: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro espíritu permanecerá siempre inquieto hasta que repose en ti. Bueno, después de este video, pues es importante mencionar igual algunos puntos importantes de lo que fue la parte escolástica. Recordemos que es una escuela filosófica que tuvo una mayor influencia en la Edad Media, ¿no? Recordemos que está lleno de la parte de la religiosidad y que tiene una gran influencia sobre el pensamiento de Platón y también obviamente de lo que era de Aristóteles, sobre todo obviamente de este último. Ahora vamos a ir viendo que la parte de la escolástica, pues fue un movimiento de escuelas y de universidades medievales de Europa, desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XV. El término escolástica, recuerden que proviene de la palabra latina scholasticus y que se aplicaba a los que ejercitaban la enseñanza en las escuelas monacales, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando que pues nos hablan también de un método en la parte escolástica, nos hablan también de un método que pues era importante dentro de lo que era la corriente teológica y también filosófica medieval, ¿no? Y que obviamente pues se utilizaba para comprender la parte de la revelación, ¿ok? Y también de lo que era el cristianismo y las tradiciones. Este movimiento filosófico y teológico intenta utilizar la razón natural humana para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana y la filosofía que intentaba conciliar la doctrina de Aristóteles y los dogmas
cristianos, ¿ok? El surgimiento de la escolástica estuvo estrechamente asociado con estas escuelas que florecieron en Italia, Francia, España, Inglaterra, ¿no? Y que obviamente predominó en lo que fueron las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre el siglo XI y mediados del siglo XV, ¿no? Ahora comenzó como un intento de armonización por parte de los pensadores cristianos medievales para concordar las diversas autoridades de su propia tradición y para reconciliar la teología cristiana como una filosofía clásica. Vamos a continuación. Y bueno, pues estamos hablando que alcanzó su culminación con la obra del pensador más importante de toda la Edad Media, que fue Santo Tomás de Aquino. Ahora vamos a ir viendo que la decisión de los teólogos pues va a prevalecer sobre lo que eran los filósofos, ¿no? Que la filosofía estaba al servicio de la teología. La gran mayoría de filósofos medievales fueron los clérigos y los teólogos, ¿no? Ahora, el cristianismo irrumpió en el mundo como una religión revelada, que ya no se trataba de verificar por la experiencia, sino organizar racionalmente la doctrina que se difundía. El punto central radicaba en una actitud diferente ante la vida y ante las personas. El punto que rige una doctrina es el amor y la fe a Dios y al prójimo. Recordemos obviamente que los intelectuales cristianos se sirvieron de la filosofía griega, que era la pagana, para dar respuestas y justificar algunos dogmas de la religión cristiana, ¿ok? Entonces, bueno, recordemos ya por último que a la parte escolástica pues se le conoce a la doctrina del pensamiento teológico y filosófico medieval. Obviamente se apoyó de la filosofía greco-latina para interpretar teóricamente lo que era el cristianismo. Vamos a continuar. Y bueno, pues aquí tenemos el método del trabajo intelectual, que era que todo pensamiento se tenía que someter al principio de la autoridad, de la enseñanza, que se podía limitar el principio a la repetición de los textos antiguos y sobre todo la Biblia. Vamos a ver algunas fases de lo que fue la escolástica, principalmente la primera será en el siglo VII, la alta escolástica se representa en el periodo del apogeo en el siglo VIII y la escolástica tardía, ¿no? Que se da en el siglo XIV, que supone la crisis y la decadencia de sus planteamientos y de la metodología. La escolástica, recordemos que es el saber medieval que se desarrolla hacia el final de la patrística, de las escuelas catedralicias posteriores a las universidades, ¿no? Porque surge obviamente pues la parte de lo que era la escolástica, principalmente su surgimiento se da en las universidades como centros de estudios formales, la abundante traducción de textos de los grandes filósofos griegos al latín, principalmente la obra metafísica de Aristóteles. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a hablar ahora de otro personaje igual importante dentro de lo que es la filosofía y claro que también dentro de lo que es la religión, ¿no? Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que bueno, ¿qué tenemos que saber principalmente de él? Bueno, pues recordemos que él nace aproximadamente el 7 de marzo, se convierte en teólogo, en fraile, filósofo, jurista, católico y que obviamente pertenece a la orden de predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática, ¿no? En materia de la metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XVIII, además de ser un punto de referencia a las escuelas del pensamiento tomista y neotomista, ¿no? La Iglesia Católica lo nombra como doctor angélico o doctor común o doctor de la humanidad y considera que su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología fue el principal defensor clásico de la teología natural y sus comentarios sobre las obras de Aristóteles, ¿no? Que lo lanzaron a la popularidad, la recepción de su obra que favorece la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y también a la fe católica. Asimismo, recibe influencias del platonismo, de San Agustín de Hipona, del aristotelismo, obviamente, pues que de alguna manera sus obras más conocidas tenemos que es la Suma de la Teología,
que obviamente pues nos habla de esta doctrina católica, en el cual él trata 495 cuestiones divididas en artículos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es, digamos, que otros puntos nosotros debemos de conocer de Tomás? Bueno, pues que él nace en lo que era Rocaseneca, que estaba cerca de Aquino, Nápoles, que fue hijo del conde Landolfo de Aquino y de Teodora, condesa, y pues era el menor, imagínense, de dos hermanos, ¿no? Su familia estaba muy emparentada con emperadores como Enrique VI, Federico II, los reyes de Aragón, Castilla, Francia, y a los 5 años, muy pequeño, fue enviado a recibir su primera formación con los monjes, ¿no? Con los benedictinos de Monte Cassino, y obviamente desde muy pequeño se observó que tenía una buena disposición para lo que era la meditación y la oración. Y obviamente aquí su maestro se sorprendió al oírle preguntar qué es Dios a la edad, obviamente, de los 5 años. Ahora, sus grandes ocupaciones de Tomás de Aquino tiene que ver con ser teólogo, catedrático, católico, filósofo, escritor, vamos a ver que obviamente también fraile, y en el área donde más se desarrolló fue la filosofía y la teología. Ahora, obviamente tenemos una frase importante de Tomás de Aquino que nos decía, toda verdad, dígale quien la diga, viene del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues él recibió el doctorado de teología en la Universidad de París. A los 27 años se convirtió también en maestro. Y bueno, pues los compañeros al ver a Tomás tan, digamos, robusto, silencioso, le tomaron un apodo, ¿ok? Pues una etiqueta, que era el buey mudo. Pero un día, obviamente, sus compañeros leyeron sus apuntes de este joven estudiante y se los presentan a San Alberto, ¿no? Al leerlos, les dice a los estudiantes, ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Esto obviamente siempre está dentro de la historia y a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Porque obviamente a veces nosotros tenemos prejuicios o damos etiquetas a las personas que no conocemos y que obviamente nos pueden sorprender. Este es un claro ejemplo de Tomás Aquino, ¿no? Y bueno, pues obviamente recordemos que pues perteneció a una familia adinerada, que eso le ayudó de alguna manera pues a recibir una buena educación, ¿no? Y que se fue convirtiendo pues en el principal representante de la filosofía y de la teología escolástica. Ahora, vamos a ver que muy pocos filósofos o teólogos han logrado escribir la cantidad de trabajos de tan alta calidad en el plazo que lo hizo Aquino, ¿no? Estamos viendo que en menos de 3 décadas hizo 1000 páginas al año. Destacan la Suma de la Teología, la Suma contra los Gentiles, que obviamente son de las obras más importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos también el Tratado del Gobierno de los Príncipes, y la primera, que era la Suma de la Teología, pues nos hablaba obviamente de un tratado que tiene la teología, ¿no? Y en la segunda obra que tenemos también, que es la Suma contra los Gentiles, pues nos habla de, digamos, la parte de ser líder, ¿ok? También obviamente pues de los estudios, nos habla esta obra, nos habla también sobre su verdad, el cómo él manifiesta la verdad a través también de la fe católica, y que obviamente esta obra se divide pues en diferentes áreas, ¿no? Y por último, pues el tratado, digamos, de París. Y bueno, pues como les comentaba, la tercera obra nos habla obviamente que se la dedica al rey Hugo II, y que obviamente pues esta obra no la termina. ¿Por qué? Porque obviamente llega la muerte prematura de su destinatario, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente vemos que son de las obras más importantes que ha tenido lo que es Santo Tomás, y posteriormente, bueno, pues vamos a ver que su sistema pues era conocido como la parte del aristotelismo cristiano. Posteriormente, bueno, pues es importante nosotros también conocer que el doctor común construyó este sistema que abarcó la totalidad del saber en su época, en esta misma estructura racional de ciencia experimental, filosofía, teología,
Obviamente, bueno, pues vemos que es un gran símbolo dentro de lo que es la Edad Media y que Santo Tomás pues tiene la conciencia eh, de ser un intelectual al servicio de lo que tiene que ver con la iglesia. Ahora, vámonos con el siguiente tema que también es muy importante nosotros de conocer, que es hablar del Renacimiento. Cuando nosotros empezamos a hablar, obviamente, de este periodo, recordemos que fue un movimiento cultural. Este movimiento cultural fue muy amplio y fue muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente se produce en Europa en los siglos XV, XVII y que se empieza a, de alguna manera, a expandir a otras partes de lo que era el mundo, ¿no? Vamos a ver que en el Renacimiento se caracteriza por el retorno a las raíces clásicas. Vemos obviamente los aportes que van surgiendo, ¿ok? Dentro de los aportes es cambios también a lo político, a lo social, claro que fueron de gran importancia. Vemos obviamente que se da una recuperación a la tradición filosófica, artística, política. Vemos obviamente que se rechaza el dogmatismo cristiano y que se inicia una nueva relación con la naturaleza mediada por la ciencia. Esto obviamente a la larga condujo al nacimiento del humanismo, que reemplaza la fe por la razón como valor supremo y en lugar de Dios puso al ser humano como centro del universo, ¿no? Dentro del Renacimiento, pues las artes fueron muy importantes, no solamente para el área de las clases sociales. Ahora, vamos a ver que se promueven y se realizan nuevos descubrimientos y también científicos. Esto es importante dentro del Renacimiento, que recordemos que tuvo pues lugar al término de la Edad Media, estamos hablando que a partir del siglo XV, y que obviamente pues su punto de partida fue una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico, ¿vale? A causa de lo que era la reforma protestante y de la caída del Imperio Romano. Además, se desarrolló pues una pronunciada crisis económica a modo de lo que era la producción feudal, ¿no? Entonces estamos hablando que este fenómeno histórico pues se dio en Europa dentro de los siglos XV-XVI, nace en Italia y obviamente su aspiración era reconstruir el esplendor cultural grecolatino, ¿vale? En este periodo florecen las artes, las ciencias, después los sombríos, los siglos obviamente de lo que era la Edad Media. Ahora, nosotros cuando hablamos obviamente del renacimiento, de este periodo de transición, de este periodo de cambios, tanto en lo artístico y lo filosófico, recordemos obviamente que estuvo acompañado por importantes avances científicos, ¿no? Desde lo que era un Nicolás Copérnico, que obviamente en la que nos habla sobre el Sol, que era el centro del universo y la Tierra, y que giraban a su alrededor. Obviamente la invención de la imprenta, desarrollada obviamente en el año 1450, y también obviamente nos habla de la capacidad del uso de la razón. Obviamente la imagen del hombre pues resulta ser muy venerada en esta parte de la historia, ¿no? Ahora, dentro del Renacimiento se da, digamos, esta revolución intelectual para poder difundir de manera masiva los textos pocos conocidos que promovían la renovación de la cultura y los valores tradicionales, ¿no? El Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y también la era moderna, que resulta un cambio gradual que recordemos que impacta a todos los ámbitos de la vida y que significó que el renacimiento del aprendizaje y de la sabiduría, pues fue, digamos, de un gran, pues que tuvo muchísimos intereses, ¿vale? Que tuvo un gran avance. Ahora vamos a ir hablando, ¿ok? Que dentro del renacimiento pues significa un resurgimiento de algo, ¿no? Algo obviamente que resurge de la cultura. Este movimiento, recordemos que se expande, ¿no? Estamos hablando de la época que se le considera como el siglo de oro, pero que parece más apropiado a el nombre de la edad de oro, ¿no? Y que repito, pues ocupa en los primeros siglos del 15, 16, 17. Ahora, dentro de lo que es la Edad Media, vamos a ver que en las clases sociales pues estaban estructuradas, ¿no? La nobleza, el clero y el pueblo. Cuando llega el Renacimiento surge una nueva clase social, que era la burguesía, que estaba formada por comerciantes y artesanos que tienen dinero. En la parte política, obviamente el poder real durante la Edad Media, el poder real necesitaba la ayuda de los nobles para luchar contra los árabes.
En la parte, obviamente, cuando llega el Renacimiento, se fortalece el poder real, el dueño absoluto es el monarca y los nobles se convierten en cortesanos. Ahora, conceptos sobre la vida. El hombre medieval concibe la vida como un valle de sufrimiento de lágrimas y la muerte era considerada muchas veces como una liberación. Estamos hablando que el ideal del hombre medieval es el caballero o guerrero. Ahora, el hombre renacentista concibe la vida como una etapa de que hay que disfrutar antes de que llegue la muerte, ¿no? Aquí vemos obviamente que el ideal del hombre renacentista es la parte cortesano, ¿no? Hombre de armas y hombre de letras. En la parte de la cultura vemos obviamente en la Edad Media un pueblo analfabeto, que la cultura estaba muy cerrada y que la iglesia era la única representante del saber, ¿no? Libros muy escasos, ya que pues eran muy costosos a escribirlos a mano. Ahora, en la parte renacentista vemos la necesidad del saber, el aprender, aparecen nombres de ciencias que ya no poseen una educación eclesiástica y también la invención de la imprenta durante este siglo XV que facilita pues muchísimo la difusión de lo que son los libros. Ahora, el Renacimiento vamos a ver que de alguna manera va teniendo esta relación con el humanismo, el naturalismo y el racionalismo, ¿no? En el humanismo, bueno, la revalorización del hombre, ¿ok? El hombre ya es considerado culto, vamos a ver que obviamente ya tiene amplio conocimiento en las ciencias y que obviamente pues ya de alguna manera ocupa la observación para una investigación. En la parte naturalismo aparecen las obras de representación a la naturaleza, esta manera de respetar las proporciones y la morfología, y que obviamente también se da a través del análisis y la observación, ¿no? Su evidencia obviamente fue representar la anatomía. Y en la parte del racionalismo, la realidad es comprendida a través de la razón, en la representación del espacio que se desarrolla en la parte geométrica, ¿no? Vamos a ver en la parte de la arquitectura, las pinturas, los edificios, ¿ok? Obviamente en la parte de las construcciones, obviamente pues vemos las composiciones basadas en la parte de las figuras geométricas, ¿no? Desde un círculo, un cuadrado, un triángulo. Y bueno, pues vamos a ver aquí algunas estructuras importantes que se dan dentro del Renacimiento. Obsérvenlas. Ok, tal y como estamos viendo, aquí tenemos pues grandes edificaciones. Aquí tenemos otras imágenes importantes. Ok, vemos obviamente que fueron creaciones humanas que resultaron una actividad valorada. Ok. Y bueno, pues el arte renacentista. De manera general, recordemos que el arte renacentista se caracteriza obviamente por la exaltación del mundo, del hombre, y bueno, pues que juegan un rol muy importante el desnudo. Recordemos que aquí el desnudo tuvo este gran impacto en cómo se reflejaba el estudio de los cuerpos, ¿no? La parte de la proporción, el equilibrio, la búsqueda de la perfección, en la parte obviamente de las nuevas preocupaciones del mundo y obviamente pues el arte pasa de ser simbólico a tratar de imitar la realidad, ¿ok? Entonces teniendo como eje lo que es el hombre. Ahora, junto con este elemento, es muy importante destacar desde el punto de vista el arte, el uso obviamente de la perspectiva, que marcan un punto de lo que tiene que ver con la separación del anterior arte, ¿ok? Entonces obviamente vemos aquí por ejemplo, a un Leonardo da Vinci, ¿ok? Que obviamente pues fue quien aportó los principios científicos de la anatomía, ¿no? Que permitieron recrear el cuerpo humano con una precisión extraordinaria, ¿no? Como en la pintura, también como en la escultura. También obviamente tenemos al arquitecto Filippo, que analizó las matemáticas de cómo diseñar edificios inmensos, perfectos en cuanto a su técnica arquitectónica y obviamente las famosas cúpulas, ¿no? Que mantenían la armonía y obviamente sin perder la opulencia. Entonces, todos estos descubrimientos tuvieron un gran impacto, ¿no? Ahora vamos a hablar, obviamente, de esta parte de lo que es el mundo y el hombre. Vemos que el desnudo, la proporción, el equilibrio, la perfección fueron elementos de una obra artística desde la perspectiva de la pintura. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una de las pinturas más emblemáticas, ¿ok? Más importantes de lo que tiene que ver el Renacimiento, que ustedes a lo mejor
ya tuvieron la oportunidad de alguna manera observarla, de conocer un poco de esta, eh, quién la pinta, ¿no? De qué nos habla, por ejemplo. Entonces, aquí estamos viendo de esta pintura, que es un cuadro de Sandro Botticelli, que se titula como La primavera, ¿no? Está asociada al amor, a la belleza, ¿ok? También obviamente a la pureza, eso es lo que representa la primavera, ¿ok? Entonces, si ustedes se están dando cuenta, bueno, tenemos elementos importantes como a Mercurio, las tres gracias, tenemos a Venus, a la diosa de la fertilidad, a Ninfa, el viento, al famoso, obviamente, Cupido, y como bien les menciono, es una de las obras más importantes, ¿ok? Estamos hablando de las que ha tenido mayor impacto y que, bueno, pues están hablando de la belleza, ¿no? En la primavera recordemos obviamente que dentro de lo que es el Renacimiento nos habla de la belleza, de la pureza, del simbolismo, de la mitología, de los dioses, de las diosas, ¿ok? De la parte de la armonía, de la personalidad, de la sensibilidad. Entonces, obviamente, pues esta es la pintura de la primavera, ¿no? Obsérvenla. Y bueno, pues nos vamos con la siguiente, ¿no? Aquí obviamente también tenemos dentro de lo que es el Renacimiento, pues esta imagen del cuerpo humano, ¿no? La importancia de la anatomía, ¿ok? En esta etapa de la historia y obviamente el estudio, ¿no? Obviamente aquí vemos las proporciones del hombre y las anotaciones al respecto. Ahora, pues, ¿quién no conoce la famosa Mona Lisa, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la Mona Lisa, pues, es una obra de Leonardo da Vinci, que obviamente vemos que también es una de las más importantes que tenemos hoy en día y que nos habla, obviamente, que, pues, digamos, la figura femenina, la parte alegre, ¿no? Entonces, el retrato de Elisa, porque ese es su nombre, el retrato de Elisa era esposa de Francesco, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, es mejor conocida como la Mona Lisa, pues fue una obra de lo que es el Renacimiento, que fue el responsable Leonardo da Vinci y que fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI y desde ese entonces pues ya es propiedad del Estado francés y que se haya expuesta en el Museo de París, ¿no? Siendo sin duda pues una joya para las colecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver que esta representación de la Mona Lisa, pues es una de las más importantes de lo que ha sido el trabajo de Leonardo da Vinci, ¿no? Que recordemos obviamente que fue una de las personas más importantes para el Renacimiento italiano por ser pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, escritor, ¿ok? Botánico, la parte de ser arquitecto, ingeniero, filósofo, escultor, en fin, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ver que se convirtió en uno de los pintores más importantes. Y aquí tenemos a la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ahora tenemos, ok, otra imagen. Y bueno, aquí dentro de esta imagen nos hace mención a lo que es el movimiento de la ilustración. ¿Qué sabemos nosotros de lo que fue la ilustración? Bueno, también fue un periodo donde surgen nuevas ideologías, fue un proceso también histórico donde floreció el pensamiento racionalista que se desarrolló sobre todo en el siglo, como bien les menciono, XVIII, por lo que se le conoce como también el siglo de las luces, ¿no? Obviamente vemos que sus grandes exponentes tenemos a un Montesquieu, a un Rousseau, obviamente tenemos también a un Snai, a un Voltaire, ¿ok? Entonces son como que los exponentes más importantes. Ahora, recordemos que dentro de la ilustración se realizan las primeras interrogantes, ¿ok? Desde un punto científico a lo que era la parte de la tendencia religiosa, ¿ok? Bueno, vamos a ver que esto genera grandes conflictos entre los países católicos, ¿ok? Porque obviamente la ilustración
es esta parte de donde se florece el pensamiento racionalista y que ya no todo se relacione con la parte de la religión. Ahora vamos a ir viendo que la filosofía pues también se empezó a evolucionar. Vemos corrientes del pensamiento como el racionalismo, donde participa un René Descartes, un Pascal, un Leibniz, ¿ok? La parte del empirismo con John Locke, la parte del materialismo, obviamente también con Matrier, y bueno, pues también vemos el hipercitricismo, ¿ok? El pragmatismo, el idealismo, ¿ok? La parte obviamente del universalismo con lo que ha sido Kant. Y bueno, pues esto es parte de lo que ha sido el Renacimiento, los puntos más importantes. Y bueno, ya para ir terminando el tema, es importante pues ver cómo es la educación en este siglo, ¿ok? En el siglo XXI. Ustedes saben que así como se ha evolucionado muchísimas situaciones, pues la educación también ha evolucionado, ¿no? Obviamente ya se centra en esta parte de la personalización, en la parte de la igualdad, en la colaboración. Vemos obviamente también en la parte de la comunicación, en la parte de lo que tiene que ver con la comunicación, con las relaciones comunitarias y obviamente nos hablan de diferentes habilidades que se relacionan con una economía global, ¿ok? Que va a cambiar rápidamente y que también los estudiantes se capacitan para los trabajos, ¿no? Ahora, esta educación que nosotros tenemos en el siglo XXI, pues es importante mencionar que pues está relacionada ya con la parte de la tecnología, ¿no? Vamos a ver que va a plantear diferentes objetivos. Uno de ellos obviamente es la atención a todos los estudiantes, obviamente llegar a todos los seres humanos sin importar obviamente pues las barreras de aprendizaje y que es preciso mencionar que la educación pues toma como objetivo la formación de una cultura general en la que el educando valore la evolución y el esfuerzo de la humanidad, ¿no? Incluso que se sienta pues integrante de esto, ¿no? Entonces la educación desempeña un papel fundamental como herramienta de la transformación y el progreso de la sociedad en este mundo constante de cambio. Obviamente la educación también tiene que estar evolucionando y que hoy en este siglo XXI, recuerden que ya es un derecho fundamental de todo ser humano, ¿no? Ahora, la educación contemporánea, recordemos obviamente que es una reforma integral a la educación media superior. Vamos obviamente que los alumnos se favorecen con diferentes desarrollos de competencias para la vida, con el perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados, los estándares, la parte curricular, el desempeño docente y también la gestión. Entonces, la educación contemporánea se relaciona con dos términos importantes, que son las competencias, los estilos de enseñanza. Y bueno, pues vamos a ir viendo que al hablar de competencias sabemos que son las capacidades de poner en operación diferentes conocimientos, tanto personal, social y laboral, y que se van a dar como habilidades sociales, ¿ok? Habilidades de la vida, un comportamiento adaptativo, la parte de las habilidades interpersonales, la parte de una conducta interpersonal, los valores, obviamente, la parte de manejar situaciones con base a los valores, las habilidades, obviamente, pues hablamos de esta parte de la potencialidad del ser humano para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas, y de los conocimientos, pues tener la habilidad para aprender y conocer y descubrir para interactuar. Obviamente estilos de enseñanza tenemos que deben de ser dinámicos, ¿no? Que se caracterizan por la participación directa de los alumnos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y también pues se define con el conjunto de estilos de enseñanza que se caracteriza pues fundamentalmente con el apoyo de todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales, ¿no? Hoy en día, pues la educación en el siglo XXI es importante pues ver que el docente también ha evolucionado, que obviamente el profesor también se debe de motivar, debe de afrontar de mejor manera pues los desafíos actuales que se tengan en la enseñanza, debe obviamente ser un docente con pasión, dedicación, con empatía, manejar su inteligencia emocional, obviamente con una verdadera vocación por transmitir conocimientos y de alguna manera pues reforzar esa serie de valores que traen nuestros alumnos, aprender a aprender y a dejar solamente de ser un transmisor del conocimiento, ¿no?
para obviamente ahora pasar a ser un facilitador del proceso de aprendizaje. También pues el proporcionar una retroalimentación personalizada frecuentemente como es necesario para los alumnos que vayan aprendiendo, ¿no? Y contar con conocimientos, obviamente, en las habilidades, en la parte de la capacidad para ofrecer una calidad de enseñanza, ¿no? Obviamente el docente también ahí en pantalla no está, pero también es importante que tenga conocimiento sobre hoy en día la tecnología, ¿no? Ahora, en la parte obviamente del individuo, recuerden que obviamente debe de haber una autorrealización, debe de haber una visión, obviamente las personas eligen recibir una educación como manera de mejorar, ¿no? Para avanzar, para recibir un reconocimiento, un respeto, mejores ingresos, un mejor lugar en la parte del campo laboral. En el siglo XXI recordemos que la educación es personalizada, ¿no? Vemos obviamente que ha cambiado, tenemos que evolucionar, donde obviamente el aprendizaje sea proactivo por parte obviamente de lo que es el alumno, ¿ok? Y hoy en día se requiere una educación que transmita obviamente y fomente una cultura científica, tecnológica, resulta obviamente imprescindible para la competitividad y para fomentar el espíritu crítico, ¿no? Obviamente por parte del profesor es muy importante la actualización, la preparación tanto científica como tecnológica y profundizar, ¿no? La capacidad de orientar. Esto es importante. Ahora, los principios de la educación en este siglo XXI, bueno, tenemos que la educación debe de ser universal, global, prioritaria para todas las naciones. La educación debe de ser colaborativa, contar obviamente con un papel más activo, obviamente una participación por todos los agentes educativos, democratizar la educación para hacerla accesible a toda la población, conseguir que la educación inspire, motive al profesor, a estudiantes, a la sociedad, fomentar la educación continua para asegurar la empleabilidad y la contribución de las personas que abandonaron pues el sistema educativo, proporcionar una educación integral, incluye inteligencia emocional, valores, la parte de la expresión corporal, la concentración y bueno, pues adoptar métodos innovadores, ¿no? Para lograr que esta educación sea más atractiva y pues también sea más eficaz, ¿ok? Entonces, en conclusión, recordemos que hoy en día el sistema educativo del siglo XXI se enfrenta también a nuevos retos, pero también al mismo tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿vale? Obviamente nosotros esta educación ya no es la misma si la comparamos de los años 2000, 10, ¿no? Del año 2000, por ejemplo. Hoy en día recordemos que el futuro nos exige tener alumnos competentes, ¿no? Obviamente ofrecer esta personalización hacia su aprendizaje, también pues darle las herramientas necesarias que ellos van a gestionar y que van a ocupar pues en un futuro. Recordemos que hoy en día el alumno ya no solamente se encuentra en un aula tradicional, en una escuela tradicional, hoy en día tenemos diferentes modalidades, ¿no? Para obviamente adquirir lo que es la educación. Estas modalidades son a través de la mano de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante dentro de lo que es la educación dentro del siglo XXI, ¿no? Desde la importancia de la evolución, la tecnología, el cómo también ha evolucionado el alumno y claro, también el profesor, ¿no? Obviamente vemos que también ya es un agente de cambios, un agente más autónomo, un agente obviamente que permite esta participación mutua, una comunicación asertiva. Entonces, bueno, pues estos son los nuevos roles de profesores y también de los alumnos, ¿ok? También va de la mano con una mejor organización centrada, es mejores espacios de aprendizaje que sean más flexibles. Y bueno, pues esto sería en conclusión la parte de la educación del siglo XXI. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poco de modelos educativos humanistas. Recordemos que el término humanista es que reconoce que cada estudiante pues es único, ¿ok? Obviamente que va a tener sus propios intereses, sus propias experiencias, sus propias necesidades y que va a promover también lo que tiene que ver un ambiente educativo que respete y valora la individualidad de cada estudiante. Entonces, la educación humanista parte de esta concepción de la persona humana como sujeto de agente dotado de la conciencia libre y racional.
que considera que la educación, obviamente, pues es un proceso intencional que implica la comprensión, la afirmación y la transformación de lo que es el mundo y del propio, obviamente, sujeto. Ahora, ¿cómo podemos integrar el humanismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Estamos hablando que, en primer lugar, reconociendo la libertad y la dignidad de todo ser humano, la importancia que esto tiene en su formación, obviamente como su derecho y también para su progreso tanto social como personal. ¿Cuál es la concepción en la persona, en la enseñanza, perdón, humanista? Pues que está centrada en ayudar a los alumnos, ¿ok? Para que decidan lo que ellos son y lo que ellos quieren llegar a ser. Y cada estudiante, recordemos que es diferente y que así va a ayudar a ser como ellos mismos y menos como los demás, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la concepción del alumno y maestro dentro de la parte humanista? Principalmente los alumnos son completamente únicos, ¿ok? Son diferentes a los demás, pero también son vistos como seres con iniciativa, ¿no? Con necesidades personales. El maestro, bueno, pues él está centrado en la relación de respeto con los alumnos, el que debe partir siempre a la parte potencial individual hacia, obviamente, sus estudiantes. Y bueno, el concepto del aprendizaje humanista, perdón, para Roger, nos decía que el ser humano tiene la capacidad innata hacia él, ¿ok? La dicha de tener esta parte de que puede pasar los obstáculos del aprendizaje de una forma oportuna, ¿no? A través del aprendizaje significativo, para que obviamente pues el alumno pueda tener una mejor calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede centrar esta metodología en la enseñanza? Principalmente recordemos que con la comprensión, con la conducta, con los valores, ¿ok? Con la oportunidad. Todos estos elementos nos van a ayudar a lograr y a desarrollar la parte de la potencialidad y que se consiga un aprendizaje significativo. Y el concepto de la evaluación humanista, recordemos que los alumnos de alguna manera están en una posición más adecuada para determinar en qué condiciones de aprendizaje se encuentran después de haber finalizado lo que es el curso. Aquí vemos obviamente pues el enfoque pedagógico humanista. Obviamente vemos que el estudiante es irrepetible, es libre, es comunicativo, ¿ok? Es un ser que coexiste y también un ser en el mundo. Y bueno, pues la relación de la educación en la parte humanista es la concepción de la persona humana como sujeto, como agente, teniendo una conciencia libre, racional y que considera que la educación es un proceso intencional que implica comprensión, afirmación, transformación del mundo y del propio, obviamente, sujeto. Ahora, vamos a ver la figura del docente. Como bien yo les decía, es activo, ¿ok? Es facilitador, es guía, es animador, es creativo, resuelve, aprende también por la parte de sus errores, la parte de las experiencias, ¿no? Entonces es una pedagogía activa. Y bueno, pues los alumnos, tal y como lo mencioné hace un momento, pues son únicos, ¿ok? Tienen a veces mismos gustos, mismos intereses, pero también tienen diferentes formas de aprender. Entonces, la visión humanista en la enseñanza y el aprendizaje busca conocer a cada alumno por quien es, pero no como un proyecto acabado, sino al contrario, cada ser humano es un proyecto abierto de vida y la meta es impulsar sus potencialidades para lograr la autorrealización. Obviamente, estilos de aprendizaje va a haber en la parte humanista, sí, desde visual, auditivo, kinestésico, ¿vale? Visual, recuerden que se centra en la observación, auditivo en los sonidos y kinestésico centrado en movimiento, ¿no? A través, obviamente, hasta de lo que tiene que ver con las manos. Y bueno, pues espero que hasta aquí ustedes no tengan pues ninguna duda, ¿ok? Hasta aquí damos por terminado lo que es la parte de la filosofía de la educación. En la cuarta sesión vamos a estar hablando ya de una nueva asignatura. Espero que no tengan ninguna duda. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.